Estudiantes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Mi prepa San Luis en Facebook. Todavía es módulo 11, unidad 3, sección 7, las bonanzas de los países productores de petróleo. Lo que vamos a tratar de ver es en términos de crecimiento, tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto y tasas de crecimiento real medias del Producto Interno Bruto de cada país durante periodos variables. Nos habla de 9 principales países exportadores de petróleo. Ojo aquí, me gusta para pregunta de examen cuántos son. Son 9 y luego quiénes son: Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Como dato curioso, permítame comentarles que por allá por el 2011, 2010, la gran mayoría de gasolina premium que se importaba de Venezuela aquí en México. La serie de gráficos nos muestra que, con excepción de Kuwait, las tasas de crecimiento real del Producto Interno Bruto de los 8 países restantes siguieron una pauta muy similar. Durante los 70 registraron crecimiento excepcionalmente alto, tasas de crecimiento excepcionalmente altas, como consecuencia de los incrementos de los precios del petróleo después del embargo contra los aliados de Israel. Durante la década de los 80s y 90s el crecimiento fue inestable debido en gran parte a la inestabilidad de los precios del petróleo y a la diversificación de las economías de los países más grandes. Durante la primera década del siglo XXI, las tasas de crecimiento fueron altas. Argelia y Arabia Saudita tuvieron un desempeño más bajo, y aún así el crecimiento de ambos países es superior al de la economía mundial. Vienen las tablitas, hay que analizarlas en cada una. Nos dice Qatar, cómo se ha desempeñado, la línea azul, y luego nos dice la tasa de crecimiento real media anual. Como es un promedio, bueno, la línea es más plana durante ciertos periodos. Luego dice, el cuadro siguiente te muestra desde otra perspectiva el desempeño económico de esas 9 economías especializadas en la producción y exportación de petróleo. La última columna del cuadro contiene nuestro primer parámetro de análisis: promedio anual de tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto durante el 2000 al 2009. La última columna del cuadro, recuerden, es el dato que buscamos. El primer renglón corresponde a la media anual de la economía mundial, 2.64. El segundo, la media anual de las economías avanzadas, 1.68. Y el tercero, la media anual de las economías en desarrollo, 5.75. Entonces, bueno, vamos a ubicar todos los datos. Primero, qué es la columna, luego cuál es el renglón. Ya supongo que como hablar de renglón, pues ya es más fácil entender que cuando hablábamos de filas en Excel, por ejemplo. Qatar, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait registraron tasas de crecimiento real del Producto Interno Bruto medias que van del 12.94 al 5.94. Es decir, fueron las economías más dinámicas durante la primera década del siglo XXI. Si nos preguntan economías más dinámicas, pues recuerden, y las cifras también recuérdenlas, denles una buena repasada a estos datos. Podríamos considerar el crecimiento de estas 4 economías como un crecimiento acelerado. Esto es adorno, según mi punto de vista. Irán, Libia, Venezuela, Argelia y Arabia Saudita registraron tasas de crecimiento real del Producto Interno Bruto medias que fueron inferiores a la media de las economías de desarrollo, superiores a la media de la economía mundial, variando entre 5.6% y 3.37%. Todos estos datos los podemos entender viendo la tabla, leyendo nuestro material y comparando los datos con los que vimos en la tabla. Aquí nos dice la economía mundial, economías avanzadas y economías en desarrollo, cuál ha sido su desempeño. Luego vienen resaltado en negritas, creo que sí, es negritas, los países que nos menciona el texto. Podemos establecer una primera conclusión.
Las condiciones excepcionales del mercado petrolero provocaron del lado de las economías consumidoras de petróleo un crecimiento más lento durante la primera década del siglo XXI que durante la última del siglo XX. Es decir, a finales del siglo XX crecen rápido, a principios del siglo XXI se desaceleran. ¿Cuáles? Las economías consumidoras de petróleo, no es las que producen, sino los que consumen. Del lado de las economías productoras, crecimiento acelerado o rápido, dependiendo de las circunstancias particulares de cada país. Las columnas restantes del cuadro nos muestran las condiciones excepcionales de las estructuras económicas de los países petroleros. Podemos destacar, por lo tanto, los rasgos que las distinguen del resto de las economías en desarrollo. ¿Qué rasgos las distinguen? Un peso menor del sector de servicios. Un peso menor, bueno, que influye poco, que se mueve poco. Nos dice entonces del sector de servicios aporta 52.09 del Producto Interno Bruto de las economías en desarrollo. En todos los países petroleros aporta menos de 50% y podemos dividirlos en dos grupos: Kuwait, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Irán, con aportaciones que van del 33.31 al 46.29. Libia, Nigeria y Qatar son aportaciones que van del 9.97 al 23.25. Ojo arriba, en el punto 1, dice un peso menor del sector de servicio y nos habla de un promedio, que es 52.9, es el promedio, no todos estarán en ese rango. Si tenemos en cuenta que los servicios gubernamentales son incluidos en ese sector, comprenderemos que se trata de estados que funcionan con gobiernos poco costosos. Un peso menor del sector agropecuario. El sector primario aporta en promedio 9.89% de las economías en desarrollo. Nigeria es la excepción, pues las aportaciones del sector son de 35.42% y en las economías restantes las aportaciones oscilan entre 0.18% Qatar y 10.06% Irán. Sin duda, las condiciones fisiográficas, de aquí fisiográficas es físicas y gráficas y geográficas o algo así, físicas, geografía y física dice aquí. Pues yo no sé por qué no era geográfica, simplemente habría que estudiar un poquito de lo que significa fisiográfica, entender bien el comentario. Y dice, las condiciones fisiográficas de los territorios de la mayor parte de estos países explican el peso reducido del sector agropecuario de la estructura productiva de la economía nacional. Posiblemente sean terrenos no aptos para cultivo, posiblemente sean terrenos difíciles y sea por eso que habla de fisiográficas. El mayor peso del sector de la industria extractiva. La industria extractiva es la que extrae del subsuelo materias primas de origen mineral y podríamos hablar incluso de minería. En este caso nos interesa el petróleo. Las estadísticas de la base de datos nos ofrecen información para la industria extractiva, así como para la construcción y la producción, distribución de electricidad, gas y agua. No obstante, el peso de estas últimas cuatro actividades se ha reducido en comparación con la industria extractiva. Por lo tanto, las estadísticas disponibles son un buen indicador del peso del petróleo en la producción nacional. Así, la aportación media del sector al Producto Interno Bruto de las economías en desarrollo es de 19.86%. En los 9 casos, la aportación del sector es superior a ese valor medio. Nuevamente, con este párrafo dice: las estadísticas de la base de datos nos ofrecen información para la industria extractiva, así como para la construcción y la producción y distribución de electricidad, gas y agua. Entonces, la producción y distribución de electricidad es una, de gas es otra, de agua es otra y la construcción es otra.
Estas últimas 4 aportan poco en comparación con la industria extractiva, que en lo que nos interesa hoy es el petróleo. Y la aportación media del sector al Producto Interno Bruto de las economías en desarrollo es de 19.86% en los 9 casos. Y nos vuelve a dar otros datos de Irán, Venezuela, Emiratos Árabes, Argelia, Nigeria. Las aportaciones van del 32.27 al 49.63. Las que en Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Libia las aportaciones varían entre 51.92 y 81.45%. Son muchos datos, hay que estar bien atentos. Busquen sus técnicas que les resulten más adecuadas para recordar y relacionar unos datos con otros. En esencia, esta alta especialización en la extracción y exportación del petróleo es lo que ha permitido a estas 9 economías tener un desempeño excepcional durante la primera década del siglo XXI. En contraste, el resto de las economías han debido experimentar un crecimiento más lento, debido a la renta pagada por el acceso a materias primas como el petróleo, pero también como los metales y algunos alimentos. En todo caso, el impacto del aumento de los precios de petróleo sobre el desempeño de la economía mundial fue superior al de otras materias primas. Quiere decir que el petróleo sube y sube todo, y yo creo que esto ya lo tenemos bien visto, porque sube las gasolinas y sube todo. Y obviamente la gasolina es un derivado del petróleo, ya lo tenemos esto más o menos visto en México. Creo que la forma en que lo podemos entender. Si consultas la página de internet del INEGI y obtienes información para las exportaciones totales de México, las exportaciones no petroleras y las exportaciones petroleras, observarás la influencia que tuvo la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto al cambio radical de la composición de las exportaciones. México dejó de ser un país exportador de petróleo para convertirse en exportador de manufacturas. Ojo, dice aquí, deja de ser un país exportador de petróleo para convertirse en un exportador de manufacturas. No significa que no siga exportando petróleo, de hecho les acabamos de regalar casi todo a los estadounidenses. Pero bueno, se trata más bien de que si antes exportábamos 100 barriles y exportábamos 10 pantalones, hablando de manufacturas, por dar un ejemplo, pues ahora exportamos 200 pantalones, aunque sigamos exportando los mismos 100 barriles. Cuando dice dejó de ser un exportador, no significa que dejemos de regalar el petróleo, significa que ya no nos interesó tanto, o bien no hubo modificaciones, mientras que en otros rubros, como en este caso las manufacturas, bueno, adquirieron importancia. Para el siguiente videíto, capítulo 4, las paradojas económicas de Japón, la cara de Jano de las tasas de interés y de cambio. Ya vamos a empezar a ver otro tipo de mercancía, otro tipo de economía, y vamos a hablar de dinero, de divisa. Entonces, por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por permitirme entrar a través de este medio. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta de Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Mi prepa San Luis en Facebook. Ha sido un gusto.